Otro espacio cenobítico era el destinado al descanso y puede entender como, normalmente se entendía pues como lugar de dormir o como dormitorio. Y hay un término que es el cubiculum, que se refiere al lugar en que se encontraban los lechos. Considerando pues además la conveniencia de que en el mismo lugar luciese llegada la noche pues una lámpara. San Isidoro aconsejará la existencia de un único dormitorio, eso sí, siempre y cuando fuera posible. Tal y como se ha señalado, el dormitorio común revoluciona la praxis conventual y sanciona una transformación radical del concepto monástico, donde el espíritu comunitario sustituye los ideales de soledad y de recogimiento. Por su parte, San Fructuoso hará clara alusión en el capítulo 2 de su regla a la existencia de un único dormitorio en el que las camas o lechos habrían de situarse a un codo de distancia, al menos, unas de otras. Uno o varios dormitorios, según lo entendía San Fructuoso, de manera contundente, era que solo tenía que haber un único dormitorio. La conveniencia de un único dormitorio seguirá prevaleciendo efectivamente en las normativas monásticas, pero también se percibe una cierta flexibilidad. De alguna manera, en la Regula Sanctorum hay un apartado, el capítulo 11, en el cual se permite a los monjes dormir la siesta en tiempos de recolección, pero todos juntos, cada uno en su lecho, en un mismo lugar o a lo máximo distribuidos en dos grupos. Prácticamente hay unas dependencias que no está muy claro para una especie de enfermería de los monjes, que no tenía nada que ver con lo que suponía el atender a los enfermos, que era en otra cosa. San Isidoro indica que debía de estar apartada de la basílica y de las celdas de los monjes con el fin de salvaguardar a los enfermos de ruidos y voces. Un lugar especial y separado al que no se accedía si no era por enfermedad o ancianidad, y siempre contando con la correspondiente autorización abacial, y que se encontraba bajo la responsabilidad directa de un miembro de la comunidad. Ancianos a los que por su vida recta y piadosa San Fructuoso colocaba en una celda más espaciosa de lo normal, por ejemplo, y también había una otra regulación que señalaba la existencia de una casa especial en donde residirían los enfermos cuyo cuidado estaba encomendado a un único individuo apto para ello. La verdad es que esto fue el tiempo lo que lo fue, digamos, amoldando a las circunstancias. Eso es también una prueba evidente de que los monasterios o los cenobios siguen la evolución de la realidad y de la circunstancia en cada momento que existían. Otra de los temas importantes o de las estancias importantes era el refectorio. Los alimentos los tomaban los cenobitas en una estancia en que los textos pues señalaban que, siguiendo la regla del maestro, todos los monjes se reunían en un mismo lugar a la hora de tomar los alimentos. En una dependencia en la que las mesas donde se sentaban los hermanos se distribuían de tal manera que una siempre se reservaba para el abad y sus posibles invitados, y durante la comida y respondiendo al principio de cum ore manducat, un monje letrado se situaba en medio de la sala en una silla y desde allí leía a la comunidad,
Luego eso fue evolucionando y en los distintos monasterios, pues en unos había púlpito, en otros no, todo dependía. En este caso, había un nombre que se llamaba triclinium, que viene naturalmente de aquella estancia que definía la sala de los banquetes que siempre se encontraba al fondo del patio o el peristilo de las villas romanas. El género de vida ascético, que es el que se impone una intensa segregación de la vida en común, al margen de la materialidad de la morada, es algo que caracterizó los primeros momentos del cristianismo en el noroeste hispano. Este refectorio, al que San Isidoro también denomina cenáculo, y que en el capítulo primero de su regla ubica junto a donde se encontraban las celdas, con el fin de que se prestase el servicio sin demora, y luego volverá a ocuparse ya de esta dependencia empleando el término refectorium, que es el lugar en que, bajo la presencia del abad, se reunían exclusivamente los monjes distribuidos en mesas, mientras la comunidad se alimentaba en apostólico silencio, y sentado en medio de la sala el monje lector cumplía con su función. Es decir, esto suponía que si efectivamente el dormir tenía que hacerse en compañía de los restantes miembros de la comunidad, el comer era una función que no podía ser menos. Y ya llegamos a los lugares un poco más digamos, más exquisitos del monasterio. La biblioteca. Porque San Isidoro la define como un lugar o armario en el que guardar los libros, y que sería una dependencia o elemento de necesaria existencia en los monasterios benedictinos, pues al inicio de la Cuaresma se entregaba a cada monje un libro de la biblioteca. Es de suponer que existiera un espacio, estancia o dependencia con esta función de custodia de los libros, donde irían a parar todos los libros y códices traídos por los monjes, y en algunos, pues por ejemplo, tenemos que en el cenobio complutense fueron a parar los supuestamente donados por el monarca Chindasvinto. Hay ocasiones en que el que se le refiera como un armario es en ocasiones de fábrica que está abierto en el muro, de tal manera que cuando lleguemos a precisar más lo que es la situación de Santa María la Real, tendremos una visión más concreta de este tema. San Isidoro aconsejaba en su regla que los libros o códices estuvieran bajo la custodia del monje encargado del sacrarium. Por eso, el armario donde se guardaban los libros en Santa María la Real estaba en la sacristía. Pero el hecho de que Isidoro no indique explícitamente la dependencia o lugar en el que se guardaban los códices y que estos estuvieran bajo la custodia del monje encargado del sacrario, pues hace dudar sobre si efectivamente estaban depositados en esa estancia o no. Puede ser, pero Isidoro habla de libros en general y no de unos libros específicos. Está reconocido que hubo una infinidad de donaciones altomedievales que tuvieron como uno de sus principales protagonistas a los libros, lo que indirectamente sugiere la existencia de espacios concretos para su custodia en un buen número de cenobios peninsulares.
continuaremos.